Bueno, pues yo les voy a presentar entonces este trabajo que hicimos, que es el Consenso Mexicano de Hipotiroidismo, y justo está en este marco del Día Mundial de la Tiroides. Este es un día promovido por la Federación Internacional de Tiroides, que se celebra este 25 de mayo, justo porque los países escandinavos ya celebraban este día. El primero fue en 2008 y poco a poco se han ido sumando asociaciones como la Asociación Europea de Tiroides, la Asociación Americana de Tiroides, y ya no es un día, sino ahora tenemos la Semana Internacional de Tiroides, que su objetivo es resaltar la importancia de la salud tiroidea e incrementar el conocimiento sobre estas enfermedades. Ya vimos que lo que han presentado nuestros ponentes el día de hoy, queremos un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y un monitoreo regular. Este consenso entonces nace de que existe una brecha diagnóstica justo en nuestra población, en poblaciones de países de bajos y medianos ingresos. No hay tanta conciencia sobre las enfermedades, no hay tanta conciencia sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento desde el lado de los pacientes, del lado médico, del lado de los sistemas de salud. Y como vimos, el diagnóstico, un protocolo claro y el protocolo de escrutinio, pues en poblaciones de alto riesgo tampoco existe de forma generalizada. Entonces nuestro objetivo en este consenso fue justo hacer recomendaciones sobre diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo, pero basadas en evidencia científica y tomando en cuenta esta experiencia clínica de los participantes. También esto sirvió para hacer un vínculo entre especialistas clínicos, investigadores, médicos que ven niños, adultos, generar justamente conciencias, nuestro objetivo sobre los riesgos y síntomas de la enfermedad e impulsar con estos hallazgos que tenemos acerca de investigación científica en el campo del hipotiroidismo. Este panel estuvo conformado por 11 médicos endocrinólogos, 2 de ellos son endocrinólogos pediatras, y utilizamos este método que se llama RAN-UCLA, que es un método Delphi modificado, y son 3 diferentes rondas. En primero que nada se hace una selección de literatura actualizada, metaanálisis, se hacen justamente análisis de evidencia científica, se toman estudios de cohorte, estudios longitudinales. Y bueno, en esta primera ronda nuestros especialistas, nuestros médicos endocrinólogos, lo que hacen es evaluar toda esta evidencia científica, se hacen ciertas indicaciones, en este caso en una primera ronda fueron 630 indicaciones, se dividen por capítulos temáticos y entonces esto se abre a estos especialistas mediante una encuesta electrónica para ver justamente qué grado de acuerdo tienen sobre los enunciados, si los toman como forma adecuada, no adecuada, y si están de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas indicaciones. Entonces, como ven en esta primera ronda, pues hubo un 55% de acuerdo y un 44.9% en desacuerdo. Entonces, esto nos dio mucha oportunidad de hacer un debate, ¿no? Significa que no todos estamos justamente con la misma información, ¿no? Con lo que creemos que hacemos o con lo que debemos hacer. Y entonces viene esta segunda ronda, que es una ronda de discrepancias. Se hace esta discusión que ahora es de forma presencial. Se ve cada una de estas indicaciones, se expone la evidencia científica por la que se estuvo de acuerdo o en desacuerdo con los enunciados emitidos y entonces se vota por finalmente consensuar o no con esta indicación, si es adecuado o no adecuado. En este caso, como ven, ya tenemos un 98.8% de consenso y todavía persistió un 1.2% de desacuerdo, por lo cual nos tuvimos que ir a una tercera ronda de forma virtual porque había 2 puntos muy interesantes que viene como parte de la presentación acerca de si sugerir o no un tamizaje universal de hipotiroidismo durante el embarazo y justo también revisar los puntos de corte de TSH para diagnóstico y para metas de tratamiento en justamente la mujer embarazada. Finalmente llegamos a un consenso del 100%, se hace el documento y este documento está en vías de evaluación. Esperamos tenerlo ya publicado próximamente para que tengamos el alcance a nivel nacional de esta publicación. Y lo que voy a presentarles a continuación son algunos enunciados importantes de cada uno de los capítulos, que justo también es un resumen de toda esta información que nos han dado nuestros ponentes. Entonces, el primer capítulo es acerca de hipotiroidismo en la infancia y la adolescencia. Aquí, como pueden ver, la recomendación es el tamizaje universal de enfermedad tiroidea
en los recién nacidos entre el tercer y quinto día de la vida mediante la punción del talón, y vamos a utilizar la TSH con un punto de corte de 10 miliunidades por mililitro, y vamos a hacer una confirmación diagnóstica con los niveles de T4 libre, T4 total, pero ponemos aquí algunas condiciones para repetir el tamiz neonatal, justamente en neonatos con factores de riesgo, prematuros, enfermedad neonatal grave, hijos de madres con exposición a yodo o medio de contraste, entre otras recomendaciones. Y también, como ven, lo que proponemos es el tratamiento oportuno antes de los primeros 15 días de vida para evitar el daño neurológico. Lo que vamos a utilizar es justo levotiroxina, esta dosis que proponemos 10 a 15 microgramos por kilogramo de peso, y también lo que proponemos es evitar la sobredosificación porque también tiene consecuencia para los recién nacidos. En el caso del adolescente, nuevamente aparece que la causa más común es la causa autoinmune. Aquí lo que vamos a hacer es un diagnóstico a través de TSH y T4 libre y vemos que tenemos algunos síntomas que, si bien son inespecíficos en la población adolescente, pues están más enfocados a esta población, como tiene que ver con la detención del crecimiento, el aumento de peso cuando no hay una causa justamente nutricional, irregularidades menstruales o síntomas neuropsicológicos. El capítulo 2 es acerca del hipotiroidismo en el adulto joven. Prevalece que el diagnóstico se debe hacer con TSH y T4 libre como los estudios más importantes, y vemos aquí nuevamente el objetivo es dar levotiroxina con un objetivo de TSH entre 0.5 y 4.5, y aquí consideramos que algunos pacientes podrían verse beneficiados del tratamiento conjunto de T4 con T3, pero son casos específicos. Y hablamos acerca de hipotiroidismo subclínico. En este caso proponemos que cualquier paciente que tenga una TSH mayor a 10 tiene que tener un tratamiento, o si tiene 4.5, sobre todo cuando hay prevalencia y presencia de anticuerpos positivos, igual esto con base a lo que nos dijeron del contexto inmunológico, también debe de recibir un tratamiento. Nuestro capítulo 3 es de la mujer en edad reproductiva, particularmente la etapa del embarazo. Nuevamente, aquí lo que proponemos es la TSH, pero aquí la controversia, que finalmente fue un consenso, fue que decidimos recomendar el cribado universal de hipotiroidismo en la mujer durante el embarazo, particularmente en las mujeres con factores de riesgo, como son historia personal o familiar de disfunción tiroidea, uso de algunos medicamentos relacionados con hipotiroidismo, presencia de otras enfermedades autoinmunes, una edad mayor de 30 años, obesidad severa, infertilidad o pérdidas gestacionales previas. Los puntos de corte que hablábamos, decimos que en aquella mujer que no tiene diagnóstico previo, proponemos este punto de diagnóstico de TSH mayor a 4, y tanto en la mujer que ya se conocía con hipotiroidismo como en aquella que está siendo diagnosticada durante el embarazo, lo que proponemos es dar tratamiento para llevar a esa TSH entre 0.1 a 2.5 independientemente del trimestre. Y bueno, aquí vienen algunas otras pautas de recomendación. Por supuesto que en relación al texto en general decimos que cualquier paciente con TSH mayor de 10 tiene que tener un tratamiento, pero también aquella mujer que tiene 2.5 con anticuerpos positivos. Y la mujer que ya se conocía con hipotiroidismo, lo que sugerimos es aumentar la dosis entre un 20 a 30% y tener monitoreo de esa TSH cada 4 semanas hasta la semana 20, una vez que está después de esta semana, una vez en el tercer trimestre del embarazo, y hacer una reevaluación, como ya nos comentaban, en el posparto de aquellas mujeres que ya tenían el diagnóstico por hipotiroidismo, disminuir su dosis, en aquellas que no lo tenían, llevar todavía esta levotiroxina hasta la semana 4 a 6 posparto y luego reevaluar si esa mujer tenía o no tenía hipotiroidismo mediante estudios clínicos. En la mujer durante la menopausia ya vemos la gran asociación que tiene hipotiroidismo y menopausia. Lo que decimos aquí es que los síntomas, los factores de riesgo cardiovascular se ven incrementados en la mujer con hipotiroidismo y menopausia. Vemos este impacto que tiene la determinación hormonal y también vemos cómo aquella mujer que empieza con una terapia de reemplazo hormonal recomendamos hacer un estudio de la tiroides entre las semanas 6 a 8 por la posible modificación de la dosis de levotiroxina que va a requerir en esta etapa. Vemos nuevamente que la levotiroxina es el tratamiento de elección, que la titulación del tratamiento se hace con base en la TSH
Y bueno, también aquí les ponemos los riesgos de la infrasustitución, que es justamente el riesgo cardiovascular, la mayor prevalencia de síntomas depresivos, pero de la sobresustitución, como nos han mencionado, la presencia de arritmias y la presencia de osteoporosis. En el adulto mayor, también con lo que nos han mencionado, los síntomas son muy inespecíficos porque se confunden justamente, son menores los síntomas, el paciente es oligosintomático y aquí recomendamos que el valor de referencia de la TSH se ajuste en el adulto mayor de 80 años con un límite sugerido entre 4 a 7 miliunidades por litro y en edades de 65 a 79 años entre 4 y 6. Destacamos, como nos habían mencionado, el sobrediagnóstico relacionado con la polifarmacia, las hospitalizaciones que pueden alterar transitoriamente el perfil tiroideo y pues justamente que hay mayor número de pruebas sin justificación clínica. Aquí nuevamente recomendamos levotiroxina, desaconsejamos en esta población el uso combinado de T4 con T3 o 3 sola o extractos de tiroides desecados. Y damos algunas recomendaciones sobre la dosis de levotiroxina dependiendo si es un adulto mayor sin comorbilidades o tiene cardiopatía o incluso dosis más bajas en caso de riesgo cardiovascular, fragilidad y osteoporosis. Un capítulo muy importante es los aspectos nutricionales asociados al hipotiroidismo y también lo hemos escuchado, no hay un patrón dietético que incremente directamente la TSH. Sí lo hace indirectamente el aumento de peso. El déficit de yodo es el único factor nutricional claramente vinculado al hipotiroidismo, por lo tanto el déficit de otros micronutrientes como selenio, hierro, zinc, vitamina D no tiene suficiente evidencia para asociarse con hipotiroidismo de acuerdo a las publicaciones analizadas y lo recomendamos solamente en casos de deficiencias comprobadas. En cuanto a la deficiencia de micronutrientes relacionadas con el hipotiroidismo, pues no hay tampoco un consenso en cuanto a el aumento en el riesgo de estas deficiencias. Sí, el hipotiroidismo severo puede alterar la microbiota intestinal, pero esto no justifica el tratamiento generalizado con probióticos o prebióticos y no hay evidencia para recomendar adaptógenos o herbolarios. De hecho, hay reportes de daño relacionado o efectos adversos relacionados con este tratamiento adaptógeno o herbolario. Y bueno, nuevamente les comento, todo esto es con base en evidencia científica que va evolucionando. Tenemos que tener muy pendientes que toda esta evidencia va evolucionando a lo largo del tiempo. Y bueno, las recomendaciones nutricionales pues es el uso de la sal yodada. La mayor parte de recomendaciones con otros microelementos fue considerado dudoso por falta de evidencia y no se respalda el uso de una dieta restrictiva específica, salvo en caso de que el paciente tenga otras comorbilidades bien establecidas. Sabemos que el paciente con hipotiroidismo tiene en una gran cantidad de ocasiones enfermedad celíaca o enfermedad intestinal y entonces ahí sí podemos dar una recomendación dietética específica dirigida a la enfermedad intestinal. Y bueno, resaltamos la importancia de una evaluación nutricional individualizada. Es muy importante que nos apoyemos del personal de nutrición para hacer una evaluación integral de nuestros pacientes. Respecto al síndrome metabólico, encontramos que sí hay una asociación con síndrome metabólico, pero la autoinmunidad por sí misma no es un factor de riesgo independiente para síndrome metabólico o enfermedades cardiovasculares. Y encontramos, por supuesto, que justamente enfermedad hipotiroidismo se asocia con ovario poliquístico, ahora llamado SOMP, y con el hígado graso, ahora llamado MASLD, la enfermedad hepática asociada a metabolismo. Y bueno, también encontramos que tiene que ver con la glucosa, esto ya lo vemos en evidencia, disminuye la captación muscular de glucosa, altera la secreción de insulina, por lo tanto pues puede justo alterar estos niveles de glucosa, pero no recomendamos el uso de hormonas tiroideas para mejorar la glucosa en pacientes que no tengan diabetes, que tengan diabetes y que no tengan hipotiroidismo. Por lo tanto, no recomendamos hacer un tamiz universal de la tiroides, de hipotiroidismo, en personas con síndrome metabólico o con diabetes tipo 2, más bien un escrutinio dirigido.
Algo también muy clásico en el paciente con hipotiroidismo es el aumento de los niveles de colesterol, sobre todo cuando no está diagnosticado. Entonces, aquí lo que proponemos es primero hacer un tratamiento dirigido al hipotiroidismo, después reevaluar el perfil lipídico del paciente y en caso de persistir elevado, recomendamos el uso de las estatinas, pero tenemos esta precaución de un mayor riesgo de mialgias y rabdomiólisis con las estatinas si la tiroides no está controlada. En cuanto a obesidad, aquí, a diferencia de lo que se cree, es la obesidad la que aumenta las concentraciones de TSH y no son tanto los kilos que el paciente sube cuando tiene hipotiroidismo. Tenemos que tener precaución porque TRH justo eleva las concentraciones de leptina y bueno, esto tiene que ver, ¿no? Más bien la leptina aumenta las concentraciones de TRH y entonces esto nos puede dar un patrón de hipotiroidismo subclínico, pero no lo es. Y en el paciente con obesidad e hipotiroidismo, el tratamiento es idéntico con levotiroxina. Finalmente, alguna recomendación en cuanto a que el hipotiroidismo baja las concentraciones de sodio y en el paciente con hiponatremia tenemos que hacer esta evaluación de hipotiroidismo. La relación del capítulo 8 con otros ejes hormonales, vemos que se relaciona con el eje suprarrenal, porque pues hay pacientes que tienen otras autoinmunidades aparte del hipotiroidismo cuando es de este origen, entonces podemos tener insuficiencia suprarrenal de origen autoinmune, o bien cuando es un hipotiroidismo central, tenemos también deficiencia de cortisol, pero esto no implica que a todos los pacientes con hipotiroidismo tengamos que medirles niveles de cortisol, o bien el uso rutinario de glucocorticoides en estos pacientes. En cuanto a prolactina, resaltamos que el hipotiroidismo no controlado aumenta los niveles de prolactina, pero que también tenemos que hacer el escrutinio de los prolactinomas. El eje gonadal, como también ya nos han mencionado, tiene que ver con la pubertad precoz o retrasada también, con las alteraciones de ciclo menstrual, alteraciones de la función sexual e infertilidad, y bueno, tiene que ser evaluado dependiendo del contexto clínico del paciente. Y con respecto al eje de la hormona de crecimiento, se ha visto que está relacionada con retraso en el crecimiento en los niños, por lo tanto en esta población se sugiere su evaluación. Finalmente, recordarles que no todo el hipotiroidismo es hipotiroidismo primario o de origen tiroideo. Tenemos que hacer sospecha de hipotiroidismo central en estos casos donde la T4 libre está muy baja, pero la TSH no está tan alta o está inadecuadamente normal. Y finalmente, el hipotiroidismo con otras enfermedades, que es el capítulo 9. Aquí lo que vemos es que en cuanto a cáncer, no es un factor de riesgo para cáncer de lo que no sea tiroides. Sí es más frecuente el cáncer diferenciado de tiroides en los pacientes con hipotiroidismo, pero no se recomienda su búsqueda sistemática. Aquí lo que recomendamos es la palpación de la tiroides de nuestro paciente, evaluar si requerimos un ultrasonido y a partir de ahí hacer la determinación de cáncer de tiroides. Si hay una relación de hipotiroidismo no tratado con el empeoramiento de la nefropatía en los pacientes con enfermedad renal y hay una relación de hipotiroidismo con enfermedad renal para el aumento de las enfermedades cardiovasculares mayores, que justamente viene aquí también cómo disminuye el tratamiento cuando está indicado la inflamación vascular y el estrés oxidativo. Y como ya nos mencionaban, también tiene que ver con el ámbito neuropsiquiátrico, principalmente con la depresión. Y recordar que los pacientes con hipotiroidismo autoinmune tienen el riesgo de otras enfermedades autoinmunes, por lo tanto tenemos que estar en vigilancia de estas enfermedades. Y bueno, ya para terminar, tengo estas dos diapositivas que quiero comentar con ustedes. Creo que lo que nos han mencionado todos nuestros ponentes es que es una patología endocrina muy prevalente que afecta a todos, desde los recién nacidos hasta los adultos mayores. Lo que quisimos hacer con este documento de consenso es justo juntar esta información, dar pautas de diagnóstico y tratamiento que fueran sencillas, que todos podamos utilizar en el consultorio, pero recalcamos que existe información nacional e internacional sobre la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, sobre los puntos de corte hormonales para el diagnóstico a diferentes edades, esto particularmente en México, la frecuencia y el papel de los factores de riesgo, la influencia de los factores nutricionales, que esta es información que va saliendo día con día, y acerca de los beneficios o riesgos de su adecuado o inadecuado tratamiento a largo plazo. Y finalmente, quisiera comentarles que
como México, como país, junto con otros países, formamos parte de este marco de acción global sobre la tiroides, que el objetivo es también hacer conciencia de la enfermedad a nivel internacional, hacer más investigación en enfermedades tiroideas y justo hacer conciencia pública para los sistemas de salud de la importancia de tratar las enfermedades tiroideas. Muchas gracias por su atención y vamos a la sección de discusión. Muchas gracias.